lo siguiente que trabajaremos son los bocetos. Para hacer un boceto, primero tendremos que decidir en qué plano va a ir ubicado. Por lo tanto, disponemos de herramientas de generación de planos, aquí, o se podrá generar directamente cuando vayamos a crear el boceto. Si cogemos por aquí el plano coincidente, simplemente me genera un plano nuevo coincidente con algún elemento de referencia. Pudiera ser otro plano o una cara. Más opciones. Se puede hacer planos paralelos mediante distancia o, por ejemplo, haciendo referencia a todos estos elementos. Por ejemplo, a este punto. Por lo tanto, un plano paralelo que pasa por el punto indicado. Hay muchas más tipologías, en ángulo, perpendicular, coincidente por eje, perpendicular a una curva. Este, para el diseño de superficies, es particularmente interesante. Podremos darle un plano perpendicular a una curva en cualquier punto. Plano por 3 puntos. Interesante, 3 puntos cualesquiera. Y por último, plano tangente. En función de la geometría que seleccionemos, podremos poner plano tangente. Bien. Vamos a la opción de boceto. Entrando, tenemos pues básicamente todas las tipologías de plano que habíamos visto aquí. La única diferencia es que si la hacemos desde aquí, luego está recuperable para otras funciones, queda en el árbol de operaciones, y si la hacemos dentro directamente de boceto, pues no queda registrado como plano. Depende de la utilidad. Normalmente por defecto, para no cargar el árbol, lo haremos directamente dentro de boceto. Para trabajar de manera más limpia, abrimos un fichero nuevo. Pasamos a síncrono, de síncrono a ordenado, boceto. Por defecto los planos de referencia están ocultos, tan simple como activarlos. Bueno, queremos dibujar, por ejemplo, en el plano XY. Bien, una vez hemos seleccionado plano, tenemos el entorno de boceto. Por un lado tendríamos lo que es generación de geometría, herramientas para manipular esta geometría, restricciones geométricas, filtros de selección y acotación. Bien, si por ejemplo lo que quisiéramos dibujar es una L, podremos hacerlo así, por ejemplo. Perfecto. El hecho de dar las medidas a un elemento cuando se está modelando, por ejemplo, ahora le daremos que este segmento tenga una longitud de 80 milímetros, no implica que este ya quede completamente restringido. O sea, en cualquier momento se puede editar su longitud, con lo cual no está de todo restringido, no está de todo definido. La geometría hay que acotarla y dar restricciones geométricas. En este caso, como hemos hecho un perfil cerrado, ha ido aplicando todas las relaciones, de modo que solo me faltarán cotas. Los símbolos de color magenta son estas relaciones geométricas que existen entre elementos. Por ejemplo, cuadrado es punto final. Es el punto final de este segmento con el punto final de este. De modo que, si muevo uno, el otro también se me arrastra. Símbolos de verticalidad, horizontalidad, ese mismo símbolo. Y aquí no hay más. Bien, procedería a acotar. Con el Smart Dimension haremos la gran mayoría de cotas. Por ejemplo,
20, 20, 90, 90. Perfecto. Para saber si un boceto está completamente restringido, hay una manera rápida de saberlo. Es en la pestaña de verificar si tenemos activo colores de relaciones. Al tener activo este icono, la geometría que está completamente restringida aparece de color negro. La que no, continuará apareciendo de color azul. ¿Es significativo que la geometría esté completamente restringida? Sí, totalmente. No hay que avanzar si no se tiene la geometría totalmente restringida. ¿Por qué? Porque esto implica que hay algún elemento que no estamos controlando, que está al azar. Por lo tanto, nos interesa tenerlo todo bien definido, no avanzaremos en un boceto, no lo cerraremos hasta que no esté en negro. Toda la geometría completamente restringida. Bien. Aquí hemos ido poniendo cotas, pero, por ejemplo, se da caso de que hay dos cotas que son iguales. En una futura modificación de diseño, si yo quisiera que esta L haga 100 de longitud, tendría que venir y editar ambos valores. ¿Puedo automatizar de algún modo esto? Sí, eliminando una de las dos cotas y dando restricciones de igualdad, por ejemplo. Restricción de igualdad entre este elemento y este elemento. El boceto continúa estando completamente restringido, pero a la hora de editar estas dos aristas lo haré con una única cota, no dos. Lo mismo podría haber hecho para estas. Igualar este con este. Hay que decir también que los bocetos hay que referenciarlos respecto al origen de coordenadas, siempre, si no, nunca los tendré completamente restringidos. Ejemplo. Hago exactamente lo mismo. Este y este son iguales. Este y este también. Pues bien, claro, no estará completamente restringido hasta que le dé una cota, por ejemplo, de X hasta este segmento y de Y hasta este otro. O una coincidencia de este punto, por ejemplo, con este. Ahora sí, completamente restringido. O lo que habría sido lo mismo, como decía, poner dos cotas. Bien. Una vez restringido el boceto, para salir de él, le daremos a cerrar boceto. Aquí vemos, antes de terminar la operación, cómo le podría modificar el nombre, que aparece aquí, y que incluso podría ir a redefinir el plano de soporte o volver a editar. También se pueden crear fórmulas entre cotas. Por ejemplo, si quiero que la longitud de esta L sea siempre 5 veces su espesor, podremos hacer, en vez de un clic, doble clic, y se nos abre el editor de fórmulas. Para hacer referencia a una cota es tan simple como pincharla, ya nos aparece la referencia de esa cota, pues por ejemplo, por 5. Acepto. Este valor me aparece en azul porque ahora no depende de sí mismo, sino que depende de otro elemento. Si ahora yo cambio esta longitud y pongo 25, se me adapta. 25 por 5, 125.
De modo que están siempre vinculados. Bien. En caso de que hubiera querido hacer esta L redondeada, vamos a introducir los arcos. Podría empezar a tirar líneas y en un determinado momento, si me interesa pasar a arco, sí que podría venir a buscarlo por aquí, pero tengo la opción de continuar directamente con arco. Si el arco directamente no va hacia donde a mí me interesa, lo que tengo que hacer es tan simple como llevar el cursor al inicio y describir la trayectoria. De esta manera, siempre se me genera el tipo de arco que quiero. 90 grados. En este caso estamos haciendo la L invertida. En este caso, al cerrar, no me quedará tangente en este punto de aquí. Fijémonos cómo las tangencias me aparecen con un símbolo redondo magenta. Aquí no me aparece, por lo tanto le tendré que dar la restricción, tan simple como entrar tangente, pincho un elemento y en el otro, y obtengo esta relación. Todos los radios que tengo aquí, ¿quiero que sean iguales? Por ejemplo, sí, pues tan simple como entrar en igualar, igual. Daremos un valor, 5 por ejemplo, y aquí, 100 por ejemplo, le podemos decir que este elemento y este siempre serán iguales, y este también serán iguales. Simplemente ahora referenciando con el origen de coordenadas, ya lo tendría. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer? Con colinealidades. Quiero que este segmento y este eje sean colineales, este segmento y este eje colineales también. Y nos ha faltado definir simplemente una longitud que no hemos definido. Que es esta. Y aquí, pues 20, por ejemplo. Ya lo tenemos. Bien, más tipo de geometría se puede realizar puntos, generalmente para referenciar. Boceto libre es una manera de dibujar en la cual hago un garabato y me aproxima a, depende de lo que tenga. Simplemente líneas horizontales verticales, aquí podría decir que también incluyo oblicuas. Si me puedo coger líneas, si me puedo coger arcos, circunferencias, cuadrados, etc. En general no es una manera demasiado ágil de trabajar. Bien. Bien, ahora por ejemplo hemos perdido la orientación en planta de este boceto que estamos realizando. Esto suele pasar. Es tan simple como venir a este icono de aquí, vista de boceto, y volvemos. Bien. Más tipo de geometría que se puede realizar, rectángulos por el centro, por dos puntos, dos vértices, por tres puntos, por lo tanto podemos hacerlos inclinados, y la herramienta de polígono por centro, muy útil. En este caso tendremos que decir si es inscrito o circunscrito.
el número de lados y la orientación. Ya tiene todas las relaciones este polígono, simplemente hay que darle este valor, por ejemplo, y referenciarlo respecto al origen de coordenadas. Si, por ejemplo, dijéramos que de aquí a aquí van 350 y de aquí a aquí en vertical 100, lo único que nos faltaría es definir la orientación. Por ejemplo, pues que este elemento es horizontal, porque ahora mismo lo único que nos baila es que lo podemos ir girando y esta cota se va a mantener siempre en 23, pero a la que yo bloqueo el giro, por ejemplo, le digo que quiero que este elemento sea horizontal, ya me queda completamente restringido. Bien, hay más elementos de generación de geometría: círculo, según centro, por 3 puntos, tangente, elipses, arco tangente. Arco tangente, cuando se ha identificado un segmento, se pincha hacia un arco al cual aplica ya la condición de tangencia. Los puntos que puedo seleccionar cuando voy a tirar geometría dependen del IntelliSketch. Ahora mismo me identifica punto final, punto medio, etc. Si yo lo quitara de aquí, por ejemplo, punto final, el punto medio lo puedo seguir identificando, pero el punto final no me lo coge. Me coge lo que se llama punto sobre curva, un punto cualquiera encima de esta curva. Por lo tanto, esta zona actúa de filtro. Por otro lado, lo podemos ver también por aquí, en cuanto a relaciones, todas que tenemos, automáticas. Bien, tendríamos la herramienta de curva, o también conocida popularmente como spline. Iremos haciendo clics, cuando acabamos, botón derecho para terminar. Y esta spline es editable por puntos de paso o por polos. Tiene una serie de opciones, las cuales no vamos a entrar ahora, pero interesante. Generación de acuerdos, o sea, redondeos. Simplemente pinchamos en el vértice que nos interesa, o primero un segmento y luego el otro. El hecho de darle valor por aquí no implica que luego haya que acotar, por tanto preferiremos directamente no dar el valor para no picar el número dos veces, sino que luego acotaremos. Bien. Dividir geometría. Tenemos un segmento que queremos dividir. Por ejemplo, este segmento lo quiero dividir y como elemento límite quiero usar este punto que está contenido encima de este segmento. Seleccionamos la geometría dividir y luego el punto por el cual dividimos. Y podemos ver que ahora tenemos dos elementos distintos. Lo mismo sucede con circunferencias, splines, etc. Herramienta de dividir. Herramienta de extender. Nos podemos encontrar que queremos hacer una extensión. Extender hasta siguiente. Simplemente, si pasamos por aquí encima, nos indica la siguiente extensión que nos va a hacer. Vamos a ir picando y vamos haciendo la extensión. Esto, si desde un principio queríamos extender hasta aquí al final, resulta un poco laborioso. Por lo tanto, tenemos la opción, nos aparece aquí abajo, control clic,
para marcar el límite primero y luego el elemento que queremos extender. Herramienta de recorte. La herramienta de recorte, exactamente lo mismo. En función de donde vayamos picando, nos elimina la geometría. O incluso podemos pinchar, arrastrar y eliminamos los elementos. O si queremos eliminar desde límites concretos, pinchando previamente con control y luego sin control, donde le damos es donde recortamos. Generación de esquinas. Generación de esquinas ya sea porque dos elementos no intersectan, como este sería el caso, o porque existe un redondeo entre ellos. Generación de esquina. Ya tenemos. Bien, vamos a limpiar un poco el dibujo. Imaginemos el caso de un rectángulo que tiene sus aristas redondeadas, sus vértices, perdón. Coincidencia de punto medio con ejes, de modo que esté centrado. Bien, si queremos hacer un offset, tenemos la herramienta desplazar. Mediante esta herramienta vamos a dar una distancia, podemos dar 10 por ejemplo, pinchamos aquí para coger todo este recorrido, nos lo selecciona todo porque tenemos puesto cadena, con sencilla iremos seleccionando elemento a elemento, aceptamos y le vamos a indicar si este offset lo queremos hacer para afuera o para adentro. Es una operación que es editable en cualquier momento. No me interesa que esta distancia sea 10, me interesa que sea 8. Sin problema. Desplazamiento simétrico en el caso de que tengamos una ranura y de lo que partimos es de su eje, del eje de la ranura. Pues bien, desplazamiento simétrico, seleccionaríamos la geometría después de dar las opciones que se abren aquí por defecto. Este diálogo, podemos decir que no se muestre al abrir. Aceptar. Como tengo cadena, me lo coge todo de golpe. Acepto. Y en función de los parámetros que tenía aquí, de todos estos parámetros, ha aplicado el desplazamiento. Se podría hacer que los extremos fueran tipo arco o arco desplazado. Bien, herramientas para copiar o mover. Yo podría mover haciendo una selección. Podría copiar si pincho a la vez control. Para lo mismo tenemos mover aquí. Seleccionaría los elementos a mover o copiar. Por ejemplo, ahora esta simple línea. Me interesa mover. Por tanto, este elemento desde este punto
hasta este otro. De acuerdo. Si lo que quisiera es copiar, tengo que tener activo este icono. De modo que puedo ir copiando. El procedimiento es primero de selección del elemento, luego el punto de control, a partir del cual voy a ir copiando y luego vamos pinchando. Bien. Existe la herramienta de rotar. Funciona del mismo modo. Si tengo activo este icono, lo que va a hacer son copias, sino simplemente mover. Y finalmente la herramienta de simetría, muy útil. Por ejemplo, queremos hacer una simetría de todos estos elementos mediante este plano de simetría. Pues ahí lo tenemos. En función del plano de simetría que cogemos, se nos desplaza la geometría. Bien. Es importante este icono de aquí, de incluir, porque nos permitirá, ahora no es el caso porque no tenemos geometría detrás, pero nos permite incluir aristas que estén en el modelo 3D que tenemos. Incluso se puede hacer que haya asociatividad, si es que estamos en un conjunto y estamos proyectando algún elemento, que si ese elemento cambia, también cambie dentro de mi boceto. En cuanto a relaciones geométricas, faltarían el paralelismo, concentricidad, perpendicularidad. Y en cuanto a acotación, básicamente con el Smart Dimension lo estamos haciendo todo. Simplemente vamos a usar a veces el distancia entre cuando queramos, por ejemplo, horizontal vertical, hacer cotas respecto a un elemento común. Por ejemplo, de aquí hasta aquí pongo una primera cota. Luego pincho directamente en este punto y me permite hacer una cota en paralelo o apilada. A partir de definir un criterio, si ahora le he dado apilada, todas las siguientes van a ser apiladas. Haremos lo mismo en vertical, pero ahora las haremos alineadas. De aquí a aquí, primera cota. La segunda la hacemos alineada y ya todas nos van saliendo alineadas. En determinados casos también nos interesará este tipo de acotación, dándole por 2 puntos para coger la distancia concreta, distancia real entre un punto y otro. Por 2 puntos para coger la distancia en verdadera magnitud respecto a 2 puntos y que no nos coja la vertical o la horizontal. Recordar tener siempre la herramienta colores de relaciones activa. Podremos hacer algunas mediciones también con estas herramientas, por ejemplo una longitud total, me interesa saber pues, todo este perfil, qué longitud tiene. O incluso calcular áreas. Para añadir texto en herramientas tenemos esta herramienta, perfil de texto. Nos permitirá pues, escoger entre varias tipologías de letra, de tamaño, distancia entre letras, etc. Y con ello podemos luego realizar operaciones, extruir, hacer revoluciones, lo que haga falta. Y también mencionar la herramienta de inserción de imagen. Muchas veces quiero dibujar algo que se parezca a
pues nos podemos poner una imagen de fondo dentro de nuestro boceto, que nos ayudará muchas veces a ir perfilando lo que nos interese y en ver las herramientas que ya vimos en un tutorial anterior. Por lo tanto, cuando acabamos el boceto, cerrar boceto, ya lo tenemos acabado. Nos vemos en el siguiente tutorial.